Han pasado 30 años de aquel pronóstico devastador. Tuve una hija. Planté un árbol cuando mi cuerpo no podía ya casi moverse. Hoy sigo viéndolos crecer. Escribí 2 libros de poesía. Tengo poderosísimos motivos para vivir y agradecer. Quiero ayudar a otros a vivir. Esta es mi historia, mi aprendizaje. Nací en Pihue, provincia de Buenos Aires, el 27 de enero de 1961, en el seno de una familia de clase media, gente de campo. Fui la menor de 4 hermanos, la mimada de la familia, alumna brillante. En enero del 83 me casé, me recibí de licenciada en Economía y con mi esposo nos mudamos a Chicago. Todo era perfecto. Encadenando mi cuerpo liberó mi alma. Quebrantando mis ilusiones, expandió mi conciencia. Negando, templó mi espíritu. Y tras la espina punzante, me dio la más bella flor. En el 84 comenzaron los síntomas de la enfermedad. El diagnóstico me hundió en la confusión y desolación. Tenía esclerosis lateral amiotrófica. Me dijeron la verdad de la enfermedad. No viviría mucho tiempo. ¿Qué haría con mi sueño de tener hijos? De formar una gran familia. Todo parecía un mal sueño. No sabía qué hacer ni por dónde comenzar. Lo único que tenía claro era que no iba a rendirme y que no había tiempo que perder. Vida, vida a la vida, siempre, para siempre, por siempre. No imaginaba que la vida me depararía nuevas sorpresas. En agosto del 85, regresamos a Argentina y quedé embarazada. En mayo del 86, con toda la alegría, nació Tatiana, la niña más bella y deseada. Tati fue para mí un canto de esperanza en medio de la tormenta, una promesa de vida, como un mensaje divino anunciándome: vas a vivir. La idea de no estar para verla crecer me atormentó durante algún tiempo. Tenía que vivir. Decidí olvidarme de mi pasado y despreocuparme por el futuro. No podía desperdiciar ni un solo minuto de mi presente seguro. Tatiana fue creciendo y la enfermedad progresando lentamente. Ella empezó a caminar y yo a usar andador para caminar y silla de ruedas para salir. Pese a mis limitaciones, la acompañaba en todo momento como cualquier madre, solo que yo no podía vestirla, no podía bañarla ni peinarla, pero estaba ahí cuando se lo hacían. En diciembre de 1990, mi esposo me planteó que quería separarse. Nos divorciamos. Al tiempo perdí la tenencia de mi hija. Cualquier mujer, madre, podrá comprender semejante dolor. No poder vivir con mi hija fue el mayor dolor de mi vida. Y cuando creía que no tenía más fuerzas para seguir, la vida me hizo otro regalo. Conocí la Fundación Salud y a mi gran maestra, Estela Maris Maruso.
De su mano inicié el infinito y maravilloso camino del alma, que no es otro que el camino de la vida. Junto a ella aprendí que todo lo que necesito está dentro de mí y que nada es imposible, que la aceptación es la llave para no sufrir, que el perdón es la única forma de liberación, que quien conserva la capacidad de sentir lo tiene todo, que cada dificultad no es más que una oportunidad de aprendizaje y transformación, que lo importante no es el camino, sino el tránsito. Aprendí que siempre, siempre se puede, en cualquier circunstancia y a pesar de todo. Y que cuando descubrimos que el verdadero milagro está en nosotros, todo se convierte en un milagro. Bueno, en realidad lo que yo quiero contar es la experiencia personal que tuve con María Lucía. Ella llegó aquí hace 23 años a nuestra institución y realmente pudimos hacer como un encuentro sagrado donde ella aprendió mucho de nosotros, pero también nosotros aprendimos mucho de ella y especialmente en mi caso motivada por una fuerza de vida y por un estado de grandeza que no alcanzan las palabras para poderlo expresar. Los momentos fueron muy difíciles, la vida realmente nos premió, ella logró hacer cosas con su cuerpo que para muchos es imposible de lograr, como casi detener la enfermedad. Ella hoy está mejor físicamente que cuando nosotros la conocimos en el año 91, cuando pensábamos que tenía muy poco tiempo de vida y sin embargo ella se levantó como un águila, como digo siempre, y pudo mostrar que cuando uno se aferra a la vida y lo hace con una capacidad tan increíble como la de ella, que fue resignificando su historia y aprendiendo de la aceptación, aprendiendo de la humildad, aprendiendo del perdón, aprendiendo de resignificar situaciones extremas, uno puede movilizar el curso de su enfermedad. Ella es un testigo vivo de esto, ¿no? Su hijita Tatiana ha crecido. Cuando ella llegó a la fundación, Tatiana era muy chiquita y ella en uno de sus poemas que dedicó le pidió a Dios que no la apartara de este mundo hasta que su pimpollo se transforme en rosa. Hoy Tatiana es una mujer, está estudiando en Estados Unidos, brillante también. En realidad yo me siento privilegiada de poder estar viviendo con ella. Hace algunos años nos hicimos esta promesa ante la inquietud de María Lucía de la avanzada edad de su mamá y de sus hermanos y pensando qué iba a ser de ella en un tiempo si ella seguía, ¿no?, en este plano y sus familiares ya no estaban. Así que nos dijimos que íbamos a estar juntos, que su casa era la fundación, que realmente es su casa y es nuestra casa, así que el compromiso fue vamos a terminar juntas y bueno, Dios me dio ese privilegio porque hoy estamos juntas y por sobre todas las cosas, insisto en esto, ayudando a la obra, ¿no? No es solamente que ella está aquí para tener un hábitat diferente y estar llena de amor, sino que ella está dispuesta a dar mucho y sabemos que con su presencia está cambiando y está tocando muchas vidas, así que es un privilegio, solamente puedo vivir en estado de gratitud por tenerla conmigo. Cuando falten las palabras, el silencio. Cuando el silencio ilumina, la paz. Cuando la paz desborda, la libertad. Cuando la libertad se instala, lo que quieras. Gracias a esas lecciones, tuve el valor para autorizar a mi hija a mudarse y radicarse en Estados Unidos con su padre y familia, para que tuviera mejores oportunidades de estudio. Quería lo mejor para ella, aunque eso significara que estuviera lejos. Hija mía, cuando se ama, uno nunca parte,
No hay distancias que separen lo que no puede separarse. Mañana será otro día y asumiré tu ausencia, pero hoy por hoy quiero aprender a verte partir. Tatiana fue creciendo y fue comprendiendo las circunstancias que le tocaron vivir, acercándose más y más a mí. Desde hace varios años vivimos a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, permanecemos juntas, compartiéndolo todo, desde lo cotidiano hasta los aspectos más profundos del ser. Bueno, nada más, hoy me levanté y fui a una charla de una serie. Esperen, que yo no... Así está bien con mucho solo, me cambio. Voy a buscar mi ropa, el disco. Ojalá que no. Ojalá que sea mentira. Y después con el grupo de chicas que íbamos a nadar, yo no empiezo este fin de semana, pero empezaré el próximo, esta semana, pero empezaré la próxima.